hoy platicaremos con un especialista en urología y conocerá todo lo que usted quiere saber sobre la salud del hombre. También conoceremos los avances de la ciencia médica y veremos cómo va Betty en su cambio total. Esto y más aquí en Salud y Bienestar. Comenzamos. El antígeno prostático, por sí solo, no tiene la misma certeza que hacerlo combinado con el tacto rectal para detectar problemas en la próstata. Jorge Moreno Roldán, de 66 años, padeció problemas en su próstata cuando tenía 58. Los factores que lo llevaron al hospital fue evitar practicarse el tacto rectal y evitar poner atención a los síntomas previos. Porque fui al examen de sangre. No, el antígeno prostático está bien, pero hay un diagnóstico que se da al que todos los hombres antes de conocerlo le tienen miedo, que es el tacto rectal. Entonces me seguí con las mismas molestias, y las molestias son poder orinar mucho, no poder orinar nada, orinar, sentirse lleno todavía, sentir que vacía uno pero no, levantarse en la noche 3, 4 veces a orinar, con la misma sensación de que no he acabado, si acabé, no acabé, y es una molestia muy grande, pero no hace uno caso. Tuvo que ser sondeado por la retención de orina que llegó a tener. Entonces me empecé a llenar vejiga, conductos, riñones, inmóvil por completo, hasta que llegó una ambulancia y fue la primera vez que me sondearon. Entonces una vez que sondean, pues abre el conducto, la uretra, y arroja la orina. Pues, creo que fueron como 2 o 3 litros que tenía adentro sin poder evacuar. El problema aumentó al grado de que desarrolló una infección severa en los testículos. Esa invasión de la segunda sonda me provocó una infección que se llama orquiepidemitis. Y ahí fue lo más grave, lo más doloroso, lo más incómodo, porque se me inflamaron los testículos de una manera sorprendente. No se imaginó cómo la piel llega a expandirse tanto. Su consejo a otros hombres es dejar a un lado los prejuicios sobre la pérdida de masculinidad por realizarse esta práctica. Y de veras es algo tan sencillo, tan fácil de hacer. Y yo les recomiendo que no tengan miedo, no pasa nada. De verdad que no se pierde la hombría, yo me siento bien. Yo me siento bien, de verdad. No hay fórmulas mágicas para conocer el estado de la próstata. Cualquier alteración en la forma de orinar y todo, hay que ir al médico, no hay otra. Ni tomar test, ni tomar medicamentos milagros, no funcionan. Funciona el médico especialista nada más. De acuerdo a estadísticas del ISSSTE, hacer en combinación el antígeno prostático y el tacto rectal aumenta 70% la precisión de los diagnósticos. Para Imagen, Jimena Mejía. Como les comenté, estamos con el doctor Juan Monjaraz, especialista en urología, que nos va a decir todo lo que necesitamos saber sobre los cuidados y la salud del hombre. Bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, dime una cosa, Juan, y sé sincero, casi los hombres no van a consulta más que cuando ya tienen algo grave que dicen, ya necesito ayuda, o cuando son llevados de los pelos por sus mujeres. Efectivamente, vivimos en una sociedad, por decirlo de un pensamiento un poco machista, que no nos gusta ir al doctor, no nos gusta sentirnos débiles. Sí. Entonces realmente vamos cuando ya no podemos más Sí. con otra cosa, ¿no? Entonces es importante hacer conciencia en la población de la revisión general, ¿no? Revisión general en cuanto a los hombres, una revisión al médico idealmente una vez al año. A ver, esa es una buena pregunta. Una vez al año, ¿a partir de cuándo? Para los hombres, ¿cuándo es el momento ideal de su primera consulta? No necesariamente cuando hay alguna patología, cuando hay algo malo, cuando hay una enfermedad, sino por revisión. Entre los 15 y 18 años empecemos a tener revisiones, ¿no? Porque empiezan a haber ciertas patologías, ciertas enfermedades en diferentes grupos de edades, ¿no? Entonces, lo ideal es que a partir de entre los 15, igual que las mujeres, 18 años, empezara una revisión rutinaria, ¿no?
con el médico para ver en general tu estado de salud en general, ¿no? Ver cómo andamos de metabolismo, de azúcar, Sí, de presión. claro. O sea, no nada más la cuestión urológica como tal, sino todo el complejo del cuerpo humano y siempre estarlo checando para ser preventivos, ¿no? En específico, con el urólogo, tú recomiendas que, o sea, cuando ya dejamos al pediatra, empezamos a ir una vez al año al urólogo. Tal vez hablando como jóvenes, hay muchas cosas que podrían suceder a los jóvenes ahora que está empezando y que yo sí siento personalmente que hay algo como una revolución sexual que están, podría decir tal vez, menospreciando lo que podría suceder si no se cuidan, hablando de la salud sexual. Claro. Pues es muy importante, ¿no? El tema de la salud sexual, cuando los jóvenes, Sí. en promedio, en México, un joven a los 15 años es cuando empieza su Vida sexual activa, sí. Hay mucho hoy en día que en las escuelas y demás hay cierta educación, pero sigue siendo una sociedad muy conservadora que no se habla muy abiertamente de eso y desafortunadamente llegan muchas veces al consultorio pues con enfermedades, las famosas enfermedades de transmisión sexual que se pudieron haber prevenido si hubieran tenido una educación de prevención. Claro, que también tú la puedes dar. Claro, es parte de lo que yo me dedico, gran parte de mi consulta Es tiene prevención. que ver con ese tipo de problemas. O llegan con, digo, no ellos, ¿no? Sus parejas con embarazos no deseados. En relación a los adolescentes, estamos en consulta, ¿qué les dices? Pues bueno, lo ideal es que una vez que uno toma la decisión de iniciar la vida sexual, que es una decisión importante, ¿no? Que debe ser Claro. consciente. Muchas veces por la edad, pues no pensamos muy bien las cosas, pero es algo que tenemos que estar conscientes, pues del cuidado que debemos de tener, pues por el gran riesgo que hay de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? La idea de siempre usar preservativo en las relaciones sexuales, uno, para evitar embarazos no deseados, Claro. y dos, para evitar infecciones, ¿no? Que es algo bastante común, ¿no? ¿Cómo qué son las infecciones? ¿El virus de Lo papiloma? más común hoy Sí. en día es el virus del papiloma humano. Se sabe que el 80% de la población son portadores del virus del papiloma humano. El 80%. 80%, o sea, 8 de cada 10 personas a nivel mundial Sí. son portadores de papiloma. Pero el hombre no tiene síntomas, a la mujer Los dos tenemos síntomas. A ver, La manifestación ¿O es clínica de diferente? esta enfermedad son las verrugas genitales. ya. En el hombre es muy evidente porque los genitales son externos. Sí, y lo puedes ver. Lo puedes ver y en cualquier presencia de granito, lesión, verruga, además, es importante que acudan a revisión con un especialista, con el urólogo especialmente. Ok. Para acabar con este tema, y de verdad, porque nos falta hablar muchísimo de la salud del hombre, la vacuna para el virus del papiloma humano, ¿la recomiendas en los muchachos? ¿Y a Inicialmente qué edad? Se recomienda antes de que inicien la vida sexual para prevenir que se contagien de los virus que son precursores de cáncer. Sí. No te protege contra todos, Ok. pero te protege contra los principales que pueden ser precursores de cáncer. A ver, y ahora sí, entrando de lleno al tema, ¿qué te parece si nos vas diciendo qué estudios se tienen que hacer? ¿Cómo deben de revisarse los testículos? ¿Cómo, si ven alguna lesión en el pene? Si están circuncidados es diferente a no estar circuncidados en cuanto a las revisiones. Danos toda esa información, porque de verdad hay mucha gente que yo creo que en su vida ha ido al urólogo, hombres. La mayoría no van al urólogo hasta que cumplen muchos arriba de 50 años. ¿En serio? Menos O de sea, que tengan un problema, pero van por problema, no van por cuestión de preventiva. Entonces, preventivo. Entonces hay que tener esa mentalidad Sí. preventiva. Y a la recomendación es que una vez al mes todos los hombres, de predominio jóvenes, pero Sí. durante toda la vida, Se revisa. así como les comentaba, la revisión de las mujeres, los hombres tienen que hacer una revisión de sus testículos. ¿qué te ¿Cómo parece? se hace esto? Eso es lo que necesito. ¿Cómo se hace esto? Pero déjame irme rapidísimo a una sección y ahorita nos dices exactamente cómo. Pero aquí, a ver, si los hombres, lo voy a decir así, siempre andan rascándose ahí, Exactamente. ¿no? Es como algo común. ¿Por qué no mejor también se rascan y se revisan? Pero acompáñame a ver los avances de la ciencia médica. Regresamos con esta entrevista. La enfermedad de la Peyronie es una fibrosis en el pene que provoca dolor durante la erección, pero el especialista François Peinado ha conseguido tratar exitosamente este padecimiento a través de placas de injerto de colágeno, fibrógeno y trombina. La intervención aún está siendo investigada, pero se prevé que en el futuro sea una solución segura, efectiva y con buenos resultados estéticos. Médicos han logrado crear una vacuna que logra prevenir 9 de cada 10 casos de fiebre tifoidea. Cada año, dicha enfermedad afecta a más de 22 millones de personas en todo el mundo, sobre todo en países menos desarrollados. En México, la diabetes se encuentra entre las primeras causas de muerte. Por ello, médicos han inventado la microencapsulación de insulina.
Esta medicina se trata de una técnica que consiste en la introducción de pequeñas cápsulas con diversos recubrimientos para protegerla contra los ácidos estomacales a fin de lograr que llegue la dosis necesaria de insulina, por lo cual este tratamiento podría suplantar las inyecciones en un futuro próximo. A ver, doctor Juan Monjaras, nos ibas a comentar cómo se debe revisar un hombre. Están acostumbrados a tocarse, Claro. pero de cierta forma, de otra forma. ¿Cómo deben de hacerlo y cómo se detecta un cáncer de testículo? Lo ideal es, ¿cuándo hacerlo? Hay que hacerlo idealmente durante el baño, durante La regadera. agua caliente. Sabemos que los testículos varían mucho su posición y demás con los Se cambios hace de frío, temperaturas. se hace calor. Por cuestiones fisiológicas y anatómicas, con el calor descienden y es más fácil su revisión. Por eso se recomienda hacerlo en un ambiente caliente, Ok. en un ambiente en la regadera. ¿Qué hay que hacer? Hay que tocar los dos testículos, hay que estar acostumbrados que los testículos, pues literalmente, imaginemos que son unos pequeños huevitos, ¿no? Pues Tiene sí, ser- es que por dentro así parecen como un huevo crudo, ¿no? Exactamente. Digo, un huevo cocido. Tiene que tener una textura regular, no tiene que tener ninguna irregularidad, como si fuera un huevo, o sea, lisito. Como un huevo cocido. Exactamente, como un huevo cocido, lisito, de Ok. forma circular. Y no tiene que tener ninguna textura externa, es decir, no tiene que tener bolitas, no tiene que tener induraciones, es decir, que se sienta como piedritas adentro, como que se sienta duro. Con eso es más que suficiente. Una revisión, O sea, perdón, voy a hacer tal cual, es tocarse. tocar los dos testículos, sea- con que se haga una vez al mes es más que No, suficiente. ¿por qué los genitales de los hombres están fuera del cuerpo? ¿Qué tiene que ver con la fertilidad? Tiene su función muy específica. Para que se produzcan los espermatozoides de forma adecuada, deben de estar a una temperatura idónea, que es alrededor de los 34 grados centígrados. Nosotros tenemos una temperatura entre 36 y 37 grados. Los testículos están fuera para que esa temperatura sea un poco más fresca, entre comillas, 1 o 2 grados, y por este motivo se produzcan de forma adecuada los espermatozoides. Es la razón por la cual los testículos los tenemos de forma externa. Aquí una preguntita para irnos a una pausa. Es, en relación a la gente que está mucho tiempo sentada, por ejemplo, taxistas o los que manejan transporte público, que usan muchos jacuzzis, ¿puede ser una causa de infertilidad? Los cambios de temperatura, gente que va mucho al sauna o al vapor, gente que está, como dices, mucho tiempo sentado, gente, por ejemplo, que trabaja en tortillerías, en lugares muy calientes, pueden llegar a presentar alteraciones en los espermatozoides y eso se va a representar con alteraciones al momento de poder o intentar procrear. Pero sí es importante que entre más temperatura mantengamos en los testículos, pues va a haber alteraciones a nivel de los espermatozoides. Ok, así de simple. Pues acompáñame a una pausa y lo invito a que nos escriba en las redes sociales que aparecen en pantalla. Regresamos. Juan, tenemos que hablar de un tema muy importante que a los hombres les afecta mucho, hablar por ese temor, y es la próstata. Primero, empezar, ¿qué es la próstata? Es algo que no tenemos las mujeres, solo tienen los hombres. Sí, Etelmira, la próstata es una glándula que cumple una función reproductiva que va a producir un líquido que se llama líquido prostático como tal. Este líquido prostático comprende el 70% de lo eyaculado, es decir, del semen. Tenemos la creencia que el semen viene de los testículos. No, los testículos producen espermatozoides, que es del 1 al 2% del total del semen, y lo demás viene de otras secreciones. Esa es la función de la próstata, ¿no? La próstata va a sufrir diferentes cambios por la edad, propios del envejecimiento. Y son dos cambios importantes. Uno es el proceso obstructivo, que es el agrandamiento o el crecimiento prostático. La hiperplasia prostática. Hiperplasia prostática. ¿Esto cómo lo vamos a manifestar clínicamente? Son todos aquellos pacientes que empiezan con problemas para orinar, que tienen que ir muy seguido al baño, que se levantan muchas veces en la noche, que tienen que pujar, y realmente la pasan muy mal. ¿A partir de cuándo tenemos que ir a una revisión? Y estoy hablando, no es desde chavitos, de un tacto rectal, que es, dicen, ¿por qué por el recto? Pues es por donde puedes tocar, ¿no? El tacto está dirigido hacia otra enfermedad, igual de la próstata. Ya hablamos un poco del crecimiento. Ok, pero hay una enfermedad Hay otra mucho enfermedad más mucho más importante, que es el cáncer, el famoso cáncer de próstata. ¿Por qué es necesario un tacto rectal? ¿Qué tienes que sentir? ¿Qué Lo que tienes que estar nosotros como checando? especialistas, como urólogos, valoramos en el tacto rectal la textura de la próstata. La textura de la próstata tiene una característica muy específica,
que nosotros ya conocemos, y si hay alguna alteración, es decir, sentimos alguna bolita, que en lugar de que se sienta lisito, es como un pequeño empedrado y demás, son pequeñas llamadas de atención que hay que empezar a estudiar la próstata. Ya. Y hay otro tema importante, el antígeno prostático, antígeno prostático. que ahorita nos cuentas, porque vamos a ver el cambio de Betty en la sección Cambio Total. ¿Qué tal, Ethel? Te mando el reporte de Betty. Estamos aquí en B1 Fitness Valle. Betty está entrenando durísimo, ya hicimos sus pruebas científicas, ya hicimos sus mediciones, ya tenemos todo para arrancar su parte nutricional. Yo creo que lo está haciendo excelente, así que prepárense porque el cambio ya está arrancando, ya se siente mucho mejor, ya empieza a sentir los cambios, así que estoy muy contento por eso. Te seguimos reportando y estamos siempre en contacto con ustedes. Gracias. A ver, estamos hablando de la próstata. Comentas de que es muy importante el tacto rectal, donde tú sientes, y también hay otras formas de estudiar que no quita una de otra, el antígeno prostático. ¿Qué es eso? El antígeno prostático es una sustancia específica que produce la próstata. El antígeno prostático se vio que estaba ligado totalmente a la cuestión de las enfermedades prostáticas, es decir, si hay una elevación del antígeno prostático, nos habla de que la próstata está enferma. ¿Qué enfermedades? Crecimiento, como ya lo dijimos, Sí. cáncer u otras enfermedades, ¿no? Como los procesos infecciosos que conocemos como prostatitis y otro par más de enfermedades. Sin embargo, la finalidad del cáncer, del antígeno, perdón, es hacer una detección oportuna del cáncer. Es decir, si tenemos un antígeno elevado, Hay que checar. hay que checar qué es lo que está pasando. A lo mejor no es nada grave, pero si podemos prevenir algo que después puede ser peor, pues hay que hacerlo. Es importante lo que comentabas. El antígeno prostático no excluye la revisión del tacto rectal. Es que muchos hombres piensan eso. Ay, ya me hice mi antígeno prostático, entonces ya la hice. Puede ser, a ver, pongan mucha atención con el especialista. Puede ser que un antígeno prostático salga normal y el paciente tenga cáncer Totalmente, de puede ser. próstata. Puede ¿Te ha ser. sucedido? Claro, me ha sucedido. No es lo habitual, pero suele pasar. sucede. Por eso hay que hacer la revisión. Claro. A presencia de un antígeno normal, es decir, abajo de 4, todavía existe aproximadamente un 10% de probabilidad de tener cáncer, aunque esté normal. Por eso no podemos excluir la revisión prostática como tal. Ay, no. Vean qué cosa. A ver, la uretra. Hay gente que le tiene ardor en la uretra. ¿Qué onda? Y es más larga que la de la mujer. Exactamente, la uretra evidentemente del hombre es mucho más larga. Sí, Y es lo que tiene la longitud del pene. El ardor para orinar puede ser derivado de muchas enfermedades. Ok. El ardor de uretra puede ser derivado de infecciones y también puede ser derivado de problemas prostáticos. Es decir, del crecimiento prostático, de infecciones prostáticas, puede generar ardor de uretra. Entonces, no es normal que tarde la uretra No. igualmente. Entonces, Hay que cualquier ir al molestia médico, hay por que ir al favor. médico a revisar. Así de simple. Y también, como resumencito, porque todavía falta un poquito, es la próstata. 17 hombres mueren al día en México por cáncer de próstata. No queremos que sean partes de las estadísticas. Vamos a una pausa y volvemos. No se vayan. A ver, Juan, ya hablamos de la salud en el hombre, porque no nada más es la sexual. Obviamente tú eres urólogo y nos enfocamos básicamente en esto porque no están acostumbrados los hombres a ir contigo, Claro. a menos de que ya haya alguna patología. Tienes la cámara ahí, háblale a todos los hombres y a sus mujeres que los están escuchando para que entiendan la importancia de acudir al urólogo. Pues bueno, lo que comentamos, es importante tener una cultura de salud desde que somos jóvenes hasta el adulto mayor. No únicamente, como dice Ethel, en la cuestión sexual, sino en la cuestión general de ser humano, ¿no? De ser vivo. Sí. Hay que ser muy preventivos, acudir una vez al año, idealmente. No exclusivamente con el urólogo, puede ser con cualquier médico, ¿no? Hasta el médico general que le haga una revisión, ¿no? Ya si hay una afección a nivel genitourinario, bueno, Ya lo pueden canalizarse, ¿no? Es común estas enfermedades y bueno, pero es importante generar conciencia de salud para poder prevenir patologías que pueden ser o las podemos evitar si hubiéramos tenido una revisión a tiempo. Si hubiéramos perdido ese miedo, si me lo permites, Juan, de una cuestión machista, cuando decimos vamos al urólogo es como que decimos, los hombres dicen,
o cuando las mujeres llevamos a nuestros hombres, como que sienten que pierden algo, que pierden su fuerza, su masculinidad, su virilidad. Yo creo que al contrario, ¿no? Están comprometiéndose más con su propia salud y están demostrando qué tan fuertes son, ¿no? Exactamente, hay que perder el miedo, ¿no? Hay que recordar que somos especialistas en el tema, no hay por qué tener pena en cuanto a estas cosas. Lo que pasa en el consultorio, lo que se dice en el consultorio, se queda en el consultorio, ¿ok? Nadie se tiene por qué enterar de sus problemas y generar esa conciencia, ¿no? Para poder prevenir, ¿no? Es cuestión de irlo trabajando, pues, en familia, en casa, y quitarnos esa mentalidad, ¿no? De que ir al urólogo es ser más débil o ser... No, al contrario. No, al revés, ¿no? Es comprometerte contigo mismo, con tu familia, con la gente que te quiere, pues, para poder tener una vida digna, ¿no? Y demuestra mucha más fortaleza tu cuidado de tu salud. Doctor Juan Monjaras, gracias. Gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias por toda esta información. Y gracias a ustedes. Lo espero el próximo sábado aquí en Salud y Bienestar. Y por favor, cuídese.